Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son instalaciones hidráulicas, qué son básicamente, qué componentes tienen y algunos pues conceptos que tendríamos que trabajar a la hora de que vamos a hacer diseños propiamente de instalaciones hidráulicas. Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a aprender un concepto nuevo es entender la definición pues del concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una instalación hidráulica? Cuando nosotros vamos a hablar, estamos diseñando o que vamos a revisar instalaciones hidráulicas, saber que son un conjunto de tuberías y de conexiones, porque las tuberías no tienen toda la longitud necesaria para abarcar el proyecto, tenemos que usar conexiones para conectar las diferentes tuberías. Y además vamos a ver que también vamos a encontrar diferentes diámetros y posiblemente diferentes materiales o constitución de materiales en las instalaciones. Ya esta parte de diferentes materiales está como muy unificado, ¿verdad? La mayoría de los materiales que se utilizan en los sistemas hidráulicos es el PVC, pero se dice que se trabajan diferentes materiales porque para la parte de agua caliente, la denominación del PVC es distinta a la de agua fría. Entonces se podría decir que se trabajan dos materiales diferentes. Esto con el objetivo de poder alimentar y distribuir dentro de cualquier edificación el sistema de agua potable a todos los puntos que requieran el uso de agua potable. Entonces, todos estos puntos en donde yo necesite que el agua salga, ¿verdad? El agua potable salga, los vamos a llamar puntos de uso, ¿verdad? Y además, cada punto de uso va a estar asociado a una terminal, digámoslo así, o a un equipo que es el que va a hacer el uso de esta agua residual. El Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias denomina todos estos puntos de uso como, como muebles, ¿verdad? O como equipo sanitario. Entonces, nosotros vamos a ver que en algunas descripciones nos hablan de un mueble sanitario, ¿verdad? Que es lo que así lo describe el código y no necesariamente, ¿verdad? Va a ser lo que está, por ejemplo, en el espacio de una edificación como servicio sanitario, ¿verdad? Que podría tendernos a engañar esa parte. ¿Ok? Entonces, la definición de las instalaciones hidráulicas es básicamente eso, es todo el sistema de tuberías de diferentes materiales y diámetros que vamos a diseñar para poder dotar de agua potable las edificaciones, ¿verdad? En esta parte de aquí estamos hablando únicamente de la dotación de agua potable, pero de la misma forma, dentro de esta definición de instalaciones hidráulicas está sacar el agua residual de las edificaciones. ¿Ok? Para poder dotar de agua las edificaciones, vamos a ver que vamos a requerir que salga una cantidad de agua determinada a una presión determinada, ¿verdad? Entonces también el código nos va a decir a nosotros cuál es esa presión que se necesita y cuál es esa cantidad de agua que cada una de las piezas sanitarias requiere. Entonces, eso es algo que ya está, ¿verdad? En un código que nosotros tenemos que cumplir para que no nos ocurra eso que a veces pasa cuando tenemos baja presión o cantidad de agua, que abrimos un tubo, ¿verdad? Se oye un sonidillo y salen 4 o 5 gotas y eso fue todo, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando hacemos un mal diseño de instalaciones hidráulicas. Lo que nos pasa a nosotros muchas veces es porque por algún tipo de reparación y demás, pues bajan la presión o cortan el suministro de agua y eso es lo que escuchamos, ¿verdad? Que es normal que eso ocurra. Lo que no es normal es que en una casa donde no hay ningún tipo de afectación, digamos, en el suministro de agua, pues eso nos ocurra, ¿verdad? Ya ahí sí es definitivamente un mal diseño del sistema hidráulico. Vamos a ir viendo los componentes que tenemos en las instalaciones, como desde el punto de uso, ¿verdad? O desde el punto de abastecimiento hasta la última pieza sanitaria que vamos a trabajar.
Entonces, lo primero que vamos a tener siempre son los sistemas de abastecimiento. Y los sistemas de abastecimiento podemos tener varias formas de poder dotar la edificación, ¿verdad? En este caso tenemos el agua, ¿verdad? Que viene de la municipalidad, de la AIA, de la SADA, del pozo, ¿verdad? De cualquier sistema o de cualquier forma que nos brinde el agua a la edificación. ¿Ok? Entonces, dentro de estas partes de sistemas de abastecimiento, yo puedo tener el sistema de abastecimiento directo, que esto es lo más normal, ¿verdad? Que nosotros encontramos acá en el país, que es cuando la alimentación de agua a los muebles sanitarios se hace de forma directa de la red municipal o de la SAD o de la AIA, ¿verdad? Sin tener o sin pasar por medio de tanques de almacenamiento, tinacos, tanques sumergidos, ¿verdad? Cisternas, es decir, cualquier reservorio que almacene el agua. ¿Ok? Entonces, paso directamente desde el medidor, ¿verdad? Hasta pues todos los puntos de uso. Ese es el tipo de conexión directa. Este tipo de conexión se efectúa el abastecimiento de agua fría de forma directa a todos los muebles en particular. Aquí es necesario que estén en promedio a poca altura las edificaciones porque tampoco es que la red municipal o el que nos dé a nosotros la dotación de agua, pues tiene presión infinita, ¿verdad? Para darnos ahí, no sé, que se nos ocurre hacer una edificación de 15 pisos y pues con solo conectarme a la red municipal voy a abastecer los 15 pisos, ¿verdad? La presión ya es establecida. Normalmente yo puedo hacer un sistema de conexión directa en edificaciones de un nivel, máximo 2 niveles, ¿verdad? Si los 2 niveles pues no tienen una altura muy grande, digamos que de nivel de piso o del punto de conexión a una altura máxima de unos 10 metros, yo puedo hacer conexiones directas. Vamos a ver cuando empecemos a hacer el diseño del sistema de agua potable que vamos a calcular cuál es la presión de suministro o la altura de suministro de mi sistema. Y eso me va a ayudar también para saber si yo voy a requerir eh, poner un sistema de abastecimiento por bombeo para en caso de que la altura pues sea muy grande, ¿verdad? Entonces en el mismo diseño yo me doy cuenta si necesito un sistema de bombeo o no. Aún cuando yo esté haciendo esa cuantificación de un sistema de bombeo, también vamos a ver que la propia tubería, por las condiciones internas de la pared que está en contacto con el agua, va a ocasionarle fricción al agua en movimiento y eso va a hacer que se empiece a dar una pérdida de energía del agua producto de esa fricción. Entonces, entre más cantidad de tubería recta tenga yo, es decir, entre más distancia tenga de tubería, vamos a ver que esa presión o esa fricción va a hacer que más energía pierda el agua. Entonces, a veces una alternativa de poder reducir esa fricción es poder aumentar el diámetro de la tubería. Eso hace que el agua tenga más espacio para pasar y que la fricción pues no afecte tanto el agua. Sin embargo, esta opción de poder reducir el diámetro de las tuberías no es como una opción que yo pueda aplicar siempre, ¿verdad? Porque entre más aumente yo los diámetros, pues eso al final se refleja en un tema de costos, ¿verdad? Y si ya por sí la instalación, perdón, la edificación construir es caro, ¿verdad? Meterle más costos asociados a que pues yo quise aumentar los diámetros de las tuberías, pues va a encarecer todavía más el costo de la construcción. Entonces, este es el más normal, ¿verdad? Un sistema de abastecimiento directo que no tiene ningún tipo de reservorio de alimentación. Ahora, hay edificaciones que, pues por un tema, digamos, de ahora que tenemos tanta escasez de agua, ¿verdad? Lo que se hace es ponerle un reservorio, ¿verdad? Un tanque que lo que haga es contener agua suficiente para poder utilizarla luego.
Este tipo de sistemas ya pasa a ser un sistema mixto, porque no puedo dejar de depender del sistema de agua municipal, ¿verdad? Que me dé la dotación del agua. Y lo que estoy haciendo es, pues, almacenarlo. Este tipo de sistemas yo lo puedo tener de dos formas. Uno que es a presión inducido por gravedad, que es aquel cuando el reservorio que yo tengo está a un nivel más alto de mi punto de uso, ¿verdad? De mi residencia del condominio en donde yo voy a hacer la alimentación. Inclusive, ¿verdad? Es muy normal ver en los patios de las casas una estructura metálica que tiene un tanque elevado en donde normalmente levantar ese tanque a cierta altura lo que hace es darle energía a el sistema para poder vencer esas pérdidas por fricción que les decía anteriormente. Entonces, puedo tener el sistema de alimentación inducido por gravedad, ¿verdad? Entonces, como les decía, lo puedo combinar entre un tanque que se tiene que llenar, ¿verdad? Por el sistema de alimentación municipal. Entonces, en este caso tenemos un tanque que está ubicado, pues puede ser en la azotea, puede ser una estructura metálica y simplemente le entra una tubería que lo que hace es mantener el nivel del tanque pues en condiciones óptimas. Entonces, esa caída del agua, ¿verdad? Todos esos metros que está elevado el tanque, es lo que le da la energía necesaria para que cuando yo necesito agua en un punto de uso, en un mueble sanitario, pues la tenga disponible. Hay otras ocasiones en donde pues no puedo poner un tanque cisterna, ¿verdad? O un tanque elevado en una azotea. Imaginémonos ahí una edificación de 16 niveles y tenga que poner un tanque arriba, ¿verdad? Pues eso hace que estructuralmente también afecte, ¿verdad? Cuánta agua tengo que tener contenido, cuánto va a pesar ese tanque lleno y demás. Entonces no es una opción viable, ¿verdad? Y tengo que hacerlo enterrado, que es lo más común también eh, en edificaciones. Y entonces por ahí ya tengo que entrar al sistema de abastecimiento igual mixto por presión, ¿verdad? En donde ya es un sistema un poco más complejo porque depende de las características de la edificación y tengo que considerar ya equipo hidroneumático, ¿verdad? Tengo que considerar un equipo de bombeo, tengo que programarlo para saber cada cuánto tiene que arrancar la bomba, ¿verdad? Porque tampoco la voy a tener encendida 24/7 porque eso se refleja en el costo de la electricidad, ¿verdad? De operación del sistema de bombeo. Entonces vean que siempre todo va reflejado al costo, pues primero constructivo y después al costo operativo. De acuerdo también con la condición de los servicios, características y el número de muebles instalados, voy a tener que cuantificar el tamaño de ese sistema por presión, ¿verdad? Ya como les decía, para este tipo de diseños, como necesito poner equipos hidroneumáticos, como estos que tenemos acá, ¿verdad? Esto es un tanque hidroneumático que básicamente es un tanque que lo que hace es mantener un poco presurizada el agua que va de salida. Entonces la mitad del tanque tiene como un hule, ¿verdad? Y por arriba tiene aire comprimido y por abajo entra el agua. Entonces el agua entra, trata de levantar el hule, la presión que está aquí arriba del aire es mayor a la del agua y eso presiona hacia abajo. Entonces hace que el agua mantenga ahí una presión para evitar que las bombas estén arrancando y parando a cada rato, ¿verdad? Entonces vean aquí, tenemos un sistema de 4 bombas, no sabemos qué tipo de proyecto es, pero pues esto también es muy común encontrarlo en edificaciones. Entonces, como les digo, por alcances del curso, no vamos a entrar en la parte de selección de sistemas de bombeo. Una vez que ya sé el tipo de abastecimiento que voy a tener en la edificación, lo siguiente que tengo que determinar es la cantidad de agua que yo voy a necesitar en la edificación si tengo sistemas de almacenamiento de agua, ¿verdad? Si no tengo sistemas de almacenamiento de agua,
pues yo nada más simplemente abro el tubo y siempre tengo agua disponible, ¿verdad? Entonces, si tengo sistemas de almacenamiento de agua, tengo que saber cuál es la dotación de agua que tengo que darle a mi edificación, donde esa parte de dotación es la cantidad de agua que va a consumir en promedio una persona durante el día. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Garantizarle a la edificación la cantidad de agua necesaria para una persona al día. Por eso es que si ustedes ponen atención, donde venden tanques de almacenamiento de agua, de estos plásticos, normalmente le dicen, este tanque es un tanque de almacenamiento para 2 personas, este es para 4, este es para 6, ¿verdad? Y así se va haciendo más grande, ¿ok? Porque entre más personas tenga, pues más grande tiene que ser el tanque. El valor de la dotación, es decir, la cantidad de agua que necesita una persona durante el día, está en cantidad de litros, y este incluye la cantidad necesaria también para su aseo, ¿verdad? No solamente la cantidad de agua que tiene que tomar una persona, sino pues para bañarse, ¿verdad? Para las veces que necesita utilizar el servicio sanitario, las veces que necesita lavarse las manos, lavar alimentos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de agua ya incluye todas esas operaciones o todo ese uso que necesita hacer una persona durante el día. En un proyecto de instalaciones hidráulicas siempre va a ser necesario determinar cuánto necesito consumir, cuántos muebles voy a tener y cuáles tienen que trabajar de forma simultánea. Entonces, ya aquí vamos a ver que cuando empecemos a hacer el diseño de sistemas hidráulicos, vamos a trabajar un poco con esta parte de simultaneidad. Es decir, ¿cuánto es la probabilidad de que múltiples muebles sanitarios se usen de forma simultánea? No sé si ustedes han notado que a veces en las residencias ocurre algo que es cuando una persona, por ejemplo, se está bañando y otro abre o pone a llenar la lavadora o abre el tubo de la cocina o hace una descarga en el servicio sanitario y se reduce la cantidad de agua, ¿verdad? Y llega a quemar un poco porque se reduce la cantidad de agua, ¿verdad? Eso es porque no estaba previsto que esos aparatos trabajaran de forma simultánea, ¿verdad? Si yo tengo un servicio sanitario completo en donde tengo la ducha, servicio sanitario y fregadero, ¿verdad? ¿Cuál sería la probabilidad de que una persona que vive en la residencia use los tres, ¿verdad? Pues sería muy difícil que una persona que se esté duchando esté al mismo tiempo en el servicio sanitario, o que una persona que esté en el servicio sanitario esté de forma simultánea usando el lavatorio, ¿verdad? Entonces, en esa parte es que hay una ecuación de diseño que considera esa parte de simultaneidad y elimina pues esas opciones, ¿verdad? De que una persona en un servicio sanitario esté usando los otros muebles. Y lo que considera es, según la cantidad de personas que van a utilizar la residencia, pues cuántos muebles podrían utilizarse de forma simultánea. En el código de instalaciones hidráulicas, vamos a ver que hay una tabla que nos dice cuál es la dotación de agua que requiere una persona. ¿Ok? Y vamos a ver, pues, que para lo que sería actualmente, con tanta escasez de agua que se tiene en el mundo, pues es bastante elevada, ¿verdad? La dotación de agua. Entonces, ustedes ven por acá y buscamos la clase de edificación y vemos lo que son casas unifamiliares, es decir, casas donde vive solo una familia. Vean que dice que la dotación en litros por persona por día son 250 litros. Es decir, si usted tiene una casa unifamiliar en donde viven 4 personas, necesita 1000 litros de agua al día para todas las necesidades de la persona, ¿verdad? Imaginen ustedes poner 500 botellillas de esas de Coca-Cola de 2 litros en el piso, ¿verdad? El tamaño de la columna que sería, ¿verdad? Esos 2000, esos 1000 litros, ¿verdad? De agua. Por eso les decía que en la actualidad esta parte de los consumos de agua pues está bastante elevado. Vean, por ejemplo, hospitales, ¿verdad? Los hospitales dice que una persona
que esté internada necesita 1.250 litros de agua al día. ¿Cuántas personas pueden estar hospitalizadas, ¿verdad? Actualmente? Eso hace que la cantidad de agua pues sea absurdamente grande, ¿verdad? Entonces, eh, pues si bien es cierto, es una parte que está pues en el código, es algo que tenemos que aprender ya a cuidar bastante, ¿verdad? Y además utilizar tecnologías pues que sean más amigables con esta parte de consumo de agua, ¿verdad? Los servicios sanitarios que sean de tanque pequeño, que sean de tanque, que no sean de fluxómetro, que luego vamos a ver qué es eso, y demás tecnologías que nos puedan ayudar un poco ahí en esa parte eh, de optimizar el uso del agua. Siguiendo con la parte de la dotación del agua, les decía que hay una característica que tenemos que cumplir, que sería el caudal y la presión del sistema, ¿verdad? ¿Cuánto es que yo le tengo que dar a un mueble sanitario para que cuando yo abra la llave, ese mueble sanitario tenga agua disponible? O que cuando yo la abra, ¿verdad? En el caso de la ducha, además de que si sale, ¿verdad? No sean ahí como 4 o 5 gotas, pues sino que tenga la presión necesaria para que yo me pueda bañar. Eso me lo dice a mí también en algunas ocasiones o en algunos muebles, me lo dice el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, ¿verdad? Pero tengo que entender primero qué es caudal, qué es presión y qué es la velocidad del fluido, ¿verdad? Entonces, el agua que debe llegar a todos los puntos de uso de las edificaciones con la presión suficiente para que éste pueda funcionar, ¿verdad? Y por lo tanto, que los sistemas de distribución pues funcionen de forma correcta. Y como yo en mi sistema o en mi residencia voy a tener diferentes tipos de puntos de uso, eso hace que presión, caudal y velocidad para los diferentes muebles sanitarios sea variable. ¿Ok? Entonces vamos a decir que la presión puedo tenerla en tres variables, ¿verdad? Que sea la presión suficiente de mi sistema, que sea una presión excesiva o que sea una presión insuficiente. Y en cada una se opta por hacer un sistema particular. Lo que siempre nosotros vamos a buscar en nuestros diseños es tener la presión suficiente, la presión óptima de operación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos presiones excesivas y especialmente cuando trabajamos con sistemas que tienen bombas, ¿verdad? Bombas que están en nuestra edificación, eso hace que cuando yo tenga poco uso, la presión aumente. Y cuando la presión aumenta, puede dañar los sistemas de alimentación, ¿verdad? Puede dañar, por ejemplo, que se revienten las mangueras que están de alimentación de la pared al servicio sanitario, o las mangueras que alimentan los lavatorios, o las mangueras que alimentan los fregaderos y demás, ¿verdad? Eso hace la presión excesiva. Y lo mismo ocurre con una presión insuficiente, ¿verdad? Lo que les he dicho ya en repetidas ocasiones, que si yo abro el grifo, ¿verdad? No me va a salir agua, hace un sonidillo, salen 4 gotas, o que es muy poquita, ¿verdad? Para la opción o el uso que yo le voy a dar. Entonces, vamos a buscar siempre en nuestros diseños tener la presión óptima de operación. Ahora, el caudal vamos a decir que es la cantidad de fluido, en este caso agua, que pasa por un determinado elemento, ¿verdad? Es decir, en este caso, la tubería, por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, normalmente sí se identifica con un flujo volumétrico que pasa por unidad de tiempo. Es decir, el caudal, como está definido por un volumen en unidad de tiempo, ¿ok? Normalmente vamos a decir que es volumen entre tiempo. Y lo normal es decir metros cúbicos por segundo o litros por segundo, ¿verdad? Galones por minuto, galones por hora. Es decir, siempre tenemos que decir
una cantidad de volumen por una función o en función del tiempo. Esa es la definición de caudal. El volumen que pasa por un punto determinado en función de tiempo. Entonces yo les digo a ustedes que tenemos un caudal de 1 litro por segundo, por ejemplo. Imagínense ustedes agarrar una botella de agua de 1 litro y tomársela en un segundo, ¿verdad? Eso es más o menos la definición de caudal. ¿Cuánto volumen pasa por unidad de tiempo? Luego tenemos la definición de presión, ¿verdad? Que es el efecto que se produce cuando yo aplico una fuerza sobre una superficie. En este caso, la superficie sobre la que yo voy a estar aplicando la fuerza va a ser la superficie del agua, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que una columna de agua de 1 metro de altura, vamos a ver también que el agua la empezamos a cuantificar en metros de altura, que es como si yo tuviera una tubería recta de forma vertical, ¿cuánto podría elevarse el agua en ese sistema? Entonces, esta columna de agua de 1 metro de altura ejerce una presión de 0,1 kilogramos por centímetro cuadrado de agua, indistintamente el diámetro que éste tenga. Entonces, la fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contienen, ¿verdad? En el caso de nuestras tuberías, también es la definición de presión. Entonces, nosotros tenemos que cuidar dos cosas en nuestros diseños. La presión a la que va a subir el fluido, ¿verdad? Es decir, esa columna de agua que yo voy a permitir que mi fluido suba, y la presión que va a ejercer el fluido sobre las paredes. Entonces, si yo empiezo a diseñar edificaciones muy altas, tengo que subir la presión para que el agua alcance la altura necesaria. Y conforme voy aumentando la presión, tengo que cuidar las paredes de las tuberías porque las puedo reventar, ¿verdad? La definición más sencilla de presión es fuerza entre área, ¿verdad? Entonces normalmente está en kilogramos por centímetro cuadrado o libras por pulgada cuadrado, ¿verdad? O en el sistema internacional sería Newton sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces ya ahorita definimos pues cuál es el tipo de alimentación, cuáles las características que tengo que cumplir en lo que sería pues caudal, presión. La velocidad normalmente nosotros la definimos por un parámetro que nos dice el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Cuando ya empecemos a hacer los diseños, vamos a buscar en el código un poco más detallado cuál es ese valor de velocidad que tenemos que trabajar. Ya entrando un poco en lo que serían las instalaciones como tal, vamos a ver cuáles serían las condiciones para poder hacer una instalación hidráulica. Entonces, para poder obtener un buen servicio o un servicio óptimo de una instalación hidráulica, es necesario que diseñemos las condiciones o los diámetros óptimos para las tuberías, de forma que el agua no haga ruido. Yo no sé si ustedes han notado que hay ocasiones en las que el agua pues viaja muy rápido en las tuberías, tenemos mucha agua disponible, especialmente cuando estamos en épocas lluviosas. Nosotros abrimos el tubo y escuchamos un sonido peculiar en el agua, ¿verdad? Hace un ruido. Entonces, cuando yo le aumento mucho la velocidad al agua, ese ruido se hace más alto, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer el diseño de mi sistema de forma que el agua no haga mucho ruido, que no tenga presión excesiva, ni que tampoco se reduzca el caudal para, de forma que cuando yo utilice otro mueble, pues me quede corto en algún otro, ¿verdad? Como el ejemplo que les decía de cuando alguien está usando la ducha y otro abre el lavatorio y se le queda sin agua. Tenemos que evitar el contacto de líneas de agua potable con el resto de instalaciones, especialmente con las instalaciones de aguas residuales. Entonces, cuando vayamos a hacer ya la parte de diseño, vamos a ver que por la parte de arriba, ¿verdad? Cuando hacemos las canalizaciones, las zanjas en la tierra,
siempre tenemos que poner, ¿verdad? En el punto más arriba el agua potable. ¿Por qué? Porque si yo pongo, digamos, en el punto más bajo el agua potable, ¿verdad? Supongamos que esta es una tubería de agua potable y esta es una tubería de agua residual, ¿verdad? Si la tubería de agua residual tiene fugas, tiene infiltraciones, le va a empezar a caer encima a la tubería de agua potable, ¿verdad? Entonces podría ocurrir en un punto de fuga o en algo por ahí que el agua residual se mezcle con el agua potable y eso es lo que nosotros pues estaríamos consumiendo, ¿verdad? Caso contrario, si lo hacemos al revés, si el agua potable tuviera una fuga, pues se va a ir por el agua residual, ¿verdad? O si el agua residual está más abajo y tiene fuga, pues se va a ir como hacia la tierra, ¿verdad? Entonces, siempre evitar el contacto de la línea de agua potable con el resto de líneas. Vamos a ver en el código que nos dice a nosotros más o menos una distancia eh, mínima que tiene que tener el sistema de agua potable con respecto a al sistema de agua residual. En algunas ocasiones nos dicen 30 centímetros, ahí la altura entre centros de tuberías, para evitar esta condición que les acabo de decir. Estar revisando periódicamente todas las conexiones, todos los puntos de uso para poder evitar fugas, ¿verdad? Nuevamente, al final todo se reduce o todo se resume en plata. Entonces, si yo tengo fugas por todo lado, pues eso es hacer el medidor, ¿verdad? Que siga contando y tener que pagar más agua. Entonces, tengo que estar revisando periódicamente los puntos de uso para prevenir fugas y deterioros. Se tiene que independizar cada mueble por medio de una llave de paso, de forma que eh, si tengo que hacer una operación en algún mueble sanitario, pues corte nada más el agua de ese mueble, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo que eh, preparar una fuga en un lavatorio, ¿verdad? Entonces yo nada más cierro la llave que está debajo del lavatorio y pues hago el trabajo que tenga que hacer en el lavatorio, ¿ok? ¿Qué pasa si yo no le pongo esa llave, pues, al lavatorio? Resulta que tengo que ir a cerrar la llave de la edificación afuera, ¿verdad? Entonces, en una casa, digamos, unifamiliar no hay tanto problema, pero pensemos en un edificio de 3, 4 apartamentos, ¿verdad? Y se me olvidó ponerle una llave a cada apartamento y se me olvidó ponerle una llave a cada mueble. Entonces, tengo una fuga, ¿qué tengo que hacer? Y decirle a cada vecino, ¿verdad? Mire, voy a cerrar la llave porque hay una fuga. Y entonces ya ahí pues podrían entrar los problemas, los conflictos por dejar sin agua a los usuarios. Entonces, lo ideal es independizar cada mueble por una llave de paso. Y así vamos a ver que está establecido en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. También tengo que las tuberías de alimentación general tienen que estar situadas en zonas de fácil acceso para poder tener un mantenimiento y una reparación de forma eh, ideal. Muchas veces nosotros tratamos de, en la parte de diseño, hacer que las tuberías de alimentación vayan por dentro de paredes, ¿verdad? Es lo más normal para cuidar mucho la parte estética, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que esta es una parte principal, ¿verdad? O muy importante en las edificaciones, que es la operación y mantenimiento y reparación de las tuberías. Entonces, si nosotros no hacemos una columna falsa por ahí, donde yo pues nada más tenga que ir a cortar gypsum, abrir una puerta para poder hacer un mantenimiento de tuberías, al final de cuentas, si tengo una fuga en una tubería que está embebida en pared, pues lo que tengo que hacer es ir a picar, ¿verdad? Ir a cortar ladrillo, ir a cortar paredes y ya eso hace que el trabajo pues sea más sucio, sea más complejo y después pues tener ahí toda la parte de la reparación de paredes. Entonces es algo importante a considerar cuando vayamos a hacer los diseños arquitectónicos de las edificaciones, ¿verdad? Dejar un espacio ahí considerable para que las tuberías de agua potable suban y bajen y se puedan accesar de una forma más sencilla. Pues aquí vemos
cuáles son algunas condiciones de las instalaciones, ¿verdad? De lo que estamos eh, mencionando un poco, ¿verdad? Los puntos de uso, ¿verdad? Aquí tenemos rociadores, tenemos pilas, duchas, ¿verdad? Lavatorios y demás. Todos estos componentes del sistema los tenemos establecidos en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Entonces vamos a ir viendo un poco cuáles son esos componentes que nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Para poder saber, luego cuando vayamos a buscar en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, qué es lo que tengo que buscar, porque está por capítulos, ¿verdad? Entonces, dentro de los componentes que definen un sistema, que es lo que nosotros tenemos que definir también en nuestro diseño, es el tipo de tuberías que vamos a utilizar, ¿verdad? Material y diámetros, las uniones que vamos a tener entre cada una de esas tuberías, que si son codos, que si son uniones, T, Y, cruces, ¿verdad? Es decir, todo el tipo de conexiones que vamos a tener. Si vamos a tener tanques elevados, subterráneos, ¿verdad? O sistemas directos, todas las válvulas que vamos a utilizar, es decir, todas las llaves que va a tener nuestro sistema. Si vamos a necesitar un equipo de bombeo, si necesitamos equipo de bombeo, necesitamos equipo de neumático, ¿verdad? Cuáles y cuántos son los muebles sanitarios que vamos a tener en nuestra edificación. Y casi que, pues de aquí partimos, ¿verdad? Cuando nosotros establecemos o definimos ya en la parte arquitectónica cómo va a estar toda la distribución en planta, ya sabemos cuáles muebles sanitarios van a estar, dónde van a estar y cuáles son. Entonces, a partir de eso es que empezamos a hacer ya el diseño, pues de aquí para abajo, ¿verdad? Entonces, de los componentes del sistema que yo tengo que ir trabajando, lo primero que me decía es trabajar la parte de la tubería, ¿verdad? Entonces, para seleccionar el material con que se realizan las instalaciones, es necesario conocer las particularidades de la instalación. Por ejemplo, la naturaleza del agua, la temperatura de consumo a la que se va a trabajar, la valoración económica de la instalación y hacer que el diseño sea funcional. Por ejemplo, normalmente en las residencias casi todo se hace con agua fría, ¿verdad? Salvo pues lo que serían las duchas. Caso contrario, por ejemplo, en hospitales, aeropuertos, cuando uno llega y abre una llave de un aeropuerto, le sale el agua pues entre tibia, ¿verdad? Y calientita, es lo normal. Entonces, por eso es que depende de las particularidades de la instalación. Cada diseño, cada uso que se le da a una edificación, pues tiene un diseño distinto del sistema. En general, todas las tuberías que van a transportar agua potable tienen que estar formadas por materiales estables que no modifiquen sus propiedades, es decir, su diámetro, longitud y todo lo demás, ni tampoco modifiquen las propiedades del agua. Antes, hace muchísimo tiempo, se utilizaban tuberías de hierro galvanizado, era lo más normal. Y pues el acero, el hierro, ¿verdad? En el paso del tiempo, modificaba sus propiedades, es decir, empezaba a perder esa protección que tenía de resistencia a la corrosión por el agua. Y entonces en la parte interna de la tubería se empezaba a hacer óxido, ¿verdad? Y cada vez más grande y cada vez más grande, se empezaban a almacenar los minerales del agua ahí y al final de cuentas, pues le cambiaban las propiedades al agua, ¿verdad? Hacía que el agua tuviera ahí pues algunos metales, ¿verdad? En su composición, que al final de cuentas, pues lo que hacía que las personas se los tomaran, ¿verdad? Ya luego aparece el PVC y se reduce ahí un montón, pues todo ese tema eh, de modificación de propiedades del agua por el material que se utilizaba en las tuberías. Entonces vamos a hablar un poco sobre las tuberías de PVC. Aquí en Costa Rica es muy normal utilizar tuberías de PVC porque no tenemos condiciones climáticas extremas. En países en donde se tienen condiciones climáticas, pues, ¿verdad? De nieve, de frío muy, muy alto y de temperaturas
perdón, de temperaturas muy bajas para el frío y temperaturas muy altas para el calor, se utilizan muchas veces materiales como por ejemplo el cobre en diseños de tuberías. Pues para nosotros casi todo lo utilizamos en PVC, que es lo más normal. Entonces vamos a hablar propiamente de tuberías de PVC, que es un producto bastante resistente, ¿verdad? En temas corrosivos, ¿verdad? Como les decía, no se ve afectado por la corrosión del agua y tampoco le transfiere o le modifica sus propiedades al agua por esta condición. Tiene condiciones de dilatación térmica bastante razonables, es decir, cuando esta tubería está enterrada y se calienta o se enfría, pues esta no se hace ni más larga ni más corta, ¿verdad? Abruptamente por esos cambios de temperatura. Además, es muy fácil de unirlos porque se utilizan unos adhesivos, ¿verdad? No sé si han visto por ahí, se usan como unos pegamentos azules o morados para poderlos unir. Ahora hay tuberías que se unen por temperatura, pero hace que sea muy sencillo, ¿verdad? El unir las temperaturas. El uso es recomendado para tragantes, es decir, por donde se evacúa el agua utilizada, para bajantes, en el caso de aguas pluviales, para sifones, ¿verdad? Es decir, para todo, en los puntos de uso de una residencia es recomendable em, el agua, perdón, la tubería de PVC. ¿Ok? Entonces, el uso de tuberías de PVC es también limitado porque hay temperaturas, cuando ya yo empiezo a trabajar con agua caliente, en donde el material sí puede sufrir alteraciones, es decir, pierde su propiedad de consistencia, se vuelve a hacer como más suavecito. Ahora uno calienta una tubería y puede modificar su forma. Y también las bajas temperaturas pueden afectar de forma diferente lo que es la rigidez del plástico, ¿verdad? Pueden hacer que inclusive con solo darle un golpe muy leve, la tubería se pueda quebrar. Por eso es que les decía anteriormente que como nosotros no tenemos condiciones ambientales críticas, por eso trabajamos mucho con el PVC. Pero, pues, si para la dicha de alguno de ustedes fueran a hacer diseños fuera del país, considerar que este tipo de tuberías no es muy recomendada, ¿verdad? Para cuando se tienen condiciones así de extremas, ¿verdad? Podemos trabajar cobre u otros materiales que pues dan mejores propiedades. También cuando nosotros vamos a trabajar tuberías de agua caliente, incluso aquí en el país, tenemos que cambiar el tipo de material que vamos a utilizar. Por eso al comienzo les decía, cuando hablaba de la parte de materiales, que a pesar de que todo es PVC, cuando trabajamos con agua caliente, la composición va a ser diferente. Y por eso lo trabajamos con un material distinto. Básicamente es el mismo material PVC, solo que tiene un componente que lo que hace es que resista la temperatura. Entonces vamos a denotar o a llamar tubería PVC a toda la tubería que vamos a trabajar con agua fría, ¿verdad? Ya sea agua fría potable, las aguas residuales y las aguas pluviales. Todo eso lo vamos a trabajar en PVC. Y lo que vamos a trabajar con agua caliente, le vamos a poner una C por delante, ¿verdad? Que no es caliente, sino que es un componente que se le agrega para saber que la tubería resiste temperaturas. Entonces, CPVC es para agua caliente y PVC es para agua fría. ¿Ok? Los sistemas de agua potable o las tuberías de PVC se clasifican según el diámetro promedio que tienen y el espesor de la pared, ¿verdad? El espesor de pared va en función de cuánta presión puede soportar interna, con esa presión que le va a ejercer el agua a las paredes de la tubería. Y eso se denomina con una característica de la tubería que se llama cédula, ¿verdad? O SSH por sus siglas en inglés. Si ustedes toman una tubería, a todo lo largo de la tubería, tiene unas impresiones, ¿verdad? Dentro de la impresión de la tubería viene especificado un número de la cédula o el SSH. Hay otras tuberías que son
de hierro galvanizado que utilizaban algo que se llamaba SDR, que ya no se utiliza tanto. Ahora lo que se hizo fue como unificar pues lo que es el SSH o SDR y entenderlo pues como un solo valor, ¿verdad? Entonces, el SDR es mucho más moderno, es lo que más se aplica ahorita, ¿verdad? Pero como les decía, hay veces que podemos ver SSH y a final de cuentas, pues en actualidad es entender que lo que nos están diciendo es una propiedad de la tubería, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros el SDR o el SSH que nos dan a nosotros en las tuberías? Básicamente lo que nos están diciendo para, para un diámetro en particular es cuál es el espesor de pared que tiene la tubería. Y yo no necesito, ¿verdad? Específicamente saber cuál es ese espesor de pared, sino lo que necesito es darme una idea de qué tan delgado o qué tan grueso es el espesor de pared. Y eso precisamente es lo que me dice el SSH o el SDR. Entonces vamos a ver, una tubería que tiene una clasificación SDR 21 y tiene un diámetro promedio de 4 pulgadas, lo que me está diciendo es que su espesor de pared es de 0.19 pulgadas. Es decir, es un espesor de pared que se podría considerar delgado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver que si yo agarro esas 4 pulgadas del diámetro y lo divido entre 21, que es el SDR, me da este valor, ¿verdad? O si agarro las 4 pulgadas y lo divido entre 0.19, me da 21. Entonces, lo que me está diciendo a mí esa operación matemática es que el diámetro exterior de la tubería cabe 21 veces dentro del espesor de pared. ¿Ok? Eso quiere decir que entre más alto sea el SDR de una tubería, es que cabe más veces en el espesor de la pared. ¿Ok? Entonces, si este número es muy bajito, lo que quiere decir es que cabe menos veces en el diámetro y por ende el espesor de pared es más grueso. Por eso les decía, no necesito saber propiamente el espesor de pared, solo saber cuántas veces cabe, ¿verdad? En 4 pulgadas para saber si es delgado o grueso. Y saber qué diámetro, perdón, números de SDR bajitos los necesito para sistemas que van a trabajar a presión, como por ejemplo sistemas de agua potable, y los SDR altos, que no van a trabajar a presión, los voy a utilizar para, por ejemplo, bajantes de canoas o los voy a utilizar para sistemas de aguas residuales. Eso es lo que me sirve a mí saber para qué es el SDR de una tubería. Entonces vamos a ver otro ejemplo por acá. Tenemos una tubería B, tiene un diámetro de 18 pulgadas y un espesor de pared de 0.439. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es el SDR de esa tubería? Pues lo que hago es agarrar 18 pulgadas y dividirlo en este valor. Y vean que si yo agarro 18 y lo divido entre esto, me da una clasificación SDR de 41, lo cual quiere decir que cabe 41 veces en las 18 pulgadas del diámetro. Entonces, eso sería una tubería que tiene un espesor de pared muy delgado, ¿verdad? Entonces, para eso es que me sirve a mí conocer esa parte, ¿verdad? Del SDR de las tuberías. Como les digo, el SDR en las tuberías está impreso en la parte longitudinal de las tuberías para que ustedes puedan saber cuál es el SDR. Nuevamente, tuberías con SDR alto se utiliza para sistemas que no van a presión y tuberías con SDR bajo los utilizamos para tuberías que van a trabajar a presión. ¿Ok? Perdón, SDR altos es para tuberías que van a trabajar no a presión, normalmente por gravedad. Para una tubería de un diámetro determinado, entonces, cuanto mayor sea el SDR, menor es su espesor de pared y no es óptimo para trabajar a presión.
Otra condición que tenemos que considerar cuando estemos haciendo diseños de sistemas de tuberías es un fenómeno que nos aparece en los sistemas que se llama el golpe de ariete. ¿Qué era un ariete eh, anteriormente? Pues en la época ahí de los castillos, ¿verdad? Medieval, un ariete era pues, un trozo de madera que se utilizaba para golpear las puertas de los castillos y poderlas botar, ¿verdad? Eso era un ariete. Y cuando se golpeaba el ariete contra la puerta del castillo, hacía un ruido como de martilleo, ¿verdad? Un ruido bastante alto. Lo mismo me ocurre en las tuberías cuando yo las cierro de una forma abrupta. Yo no sé si ustedes pues, han puesto atención, ¿verdad? A veces está lavando uno los dientes y cierra la llave muy rápido y suena con un clic por ahí. No es la llave cuando cerró, es el agua cuando golpeó la válvula. Normalmente esto ocurre en la parte del cierre de válvulas, ¿verdad? Cuando lo hago muy rápido. Esto es como si yo tuviera un pasillo, ¿verdad? Y pongo una fila de gente a salir, ¿verdad? Entonces yo les digo, bueno, vayan saliendo todos del pasillo, ¿verdad? Y ahí van en fila y resulta que yo les cierro de forma abrupta eh, una puerta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la persona que venía justo al frente de la puerta pega contra la puerta y rebota. Y el que venía detrás de él pega con él y rebota, ¿verdad? Y así sucesivamente. Solo que el agua lo que produce son ondas acústicas que lo que hacen es hacer que ese sonido, esa onda acústica se expanda y haga que la tubería se infle un poco. Entonces, si yo esto lo hago muy repetidas veces, el golpe de ariete, esa parte de expansión y contracción de la tubería de forma repetida, lo que va a hacer es que la tubería falle, ¿verdad? De una forma muy rápida por presión. Entonces, hay que cuidar este fenómeno, ¿verdad? Que no nos ocurra eh, muy seguido. Entonces, esto es una imagen, ¿verdad? Yo tengo aquí la válvula cerrada, no está pasando el agua, la abro, el agua empieza a fluir y la cierro abruptamente. Entonces, la masa de agua que venía golpea la compuerta de la válvula, hace esa onda de sonido y hace que la tubería se ensanche. Para poder prevenir el golpe de ariete, ¿verdad? Se utilizan unos elementos que se llaman amortiguadores de golpe de ariete. Este que ven aquí es uno muy común para las represas, ¿verdad? Igual, cuando yo cierro las compuertas de las represas, pues se da la parte del golpe de ariete. Entonces, esto lo que hace es hacer que el agua suba, y como está abierto a la atmósfera, ¿verdad? Sube el agua, se libera y no hay onda de sonido. En las residencias, pues para no tener un reguero de agua por todo lado, lo que se utilizan son estos dispositivos de acá, que esto lo que tiene es una cámara de aire y un elemento que lo que hace es reducir esa onda de sonido. Esto es lo que se tiene que utilizar, ¿verdad? Estos se llaman supresores de golpe de ariete. Normalmente, por ahí, eh, muchos maestros de obras, digamos, o algunos profesionales, lo que dicen es, póngale un pedacito de tubería PVC extra para arriba y eso le funciona como golpe de ariete. No, porque la cámara no está llena de aire y no tiene ese elemento que amortigua, veámoslo aquí, que amortigua esto, amortigua el golpe de ariete. Entonces, cuando esto se cierre, aquí sube, ven, ahí subió, liberó la onda de sonido y no se fue para la tubería. Esto no ocurre cuando yo le pongo un pedacito extra de tubería PVC. ¿Es más barato el pedacito de tubería PVC? Sí, claro, porque ya lo tengo en obra. Cada uno de estos elementos puede costar pues alrededor de 5.000 colones, ¿verdad? Y tiene que tenerlo todos los puntos de uso. Entonces eso puede hacer pues que gaste, no sé, 100.000, 200.000 colones más en este tipo de elementos, pero me va a ayudar a eliminar la parte del golpe de ariete y al final de cuentas se va a hacer eh, que la tubería pues tenga una vida útil mucho más larga. ¿Ok? Entonces, lo ideal, utilizar estos elementos. Luego tenemos las válvulas, ¿verdad? Acabamos de empezar de hablar de las válvulas, perdón. Manipularlas
con cuidado, ¿verdad? Algunas características importantes que nos dicen el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias sobre las válvulas es que estas deben quedar localizadas en lugares accesibles para poder seccionar tramos, ¿verdad? Tanto de red principal como secundarias y puntos de uso. Las válvulas no deben quedar ahogadas o embebidas en ningún elemento estructural, ¿verdad? Que a veces decimos, ponga la válvula ahí y chorreamos la columna, ¿verdad? Y dejamos solo la llavecita por fuera. Bueno, y si la válvula falla, a picar la columna y a sacar la válvula, ¿verdad? Entonces no pueden quedar embebidas en ningún elemento estructural. Y se recomienda utilizar válvulas de seccionamiento para delimitar tramos y zonas, ¿verdad? Que son eh, para garantizar el mantenimiento, tramos largos, por ejemplo, como les decía, edificaciones de varios apartamentos, mejor ponerle una válvula para cada apartamento, ¿verdad? Entonces, si tengo una fuga en el departamento de más arriba, nada más le cierro el agua a él. Y los otros de abajo siguen teniendo agua, ¿verdad? Entonces, utilizar válvulas de seccionamiento. Luego tenemos la parte del agua caliente. El servicio de agua caliente es muy necesario en las edificaciones, ¿verdad? Todo tipo de edificación requiere el uso de agua caliente. En el mercado existen muchísimas marcas y tipos de calentadores de acuerdo a la función. Este que están viendo ustedes acá es un tanque de agua caliente. ¿Cómo funciona él? Él siempre tiene agua en el interior y lo que hace es calentar todo el volumen de agua, ¿verdad? Para tener siempre agua disponible. Entonces, yo vengo, caliento todo el volumen, utilizo agua, ¿verdad? Empiezo a perder agua caliente, empieza a entrar agua fría, se mezcla y el calentador sigue calentando ese volumen. Entonces, normalmente, como eso siempre mantiene el agua caliente, energéticamente, pues son muy demandadores de electricidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que pues ahorita tenemos otra opción que se llaman los calentadores de paso, que es una cajita que básicamente lo que calienta es el agua que está pasando instantáneamente sobre él, ¿verdad? No mantiene un volumen caliente. Entonces también tenemos pues esa otra opción. ¿Ok? Entonces tenemos varias presentaciones, como les decía, de depósito o tanque, como estos de aquí, automáticos o semiautomáticos, ¿verdad? Los semiautomáticos es que yo tengo que ir a darle encender para que empiece a calentar todo el volumen. Desventaja, que cuando yo le doy a encender tengo que esperarme un tiempo a que caliente todo el agua, ¿verdad? No tengo agua inmediatamente caliente. Y de pasos, que son automáticos, que esto lo que hace es calentar el agua que empieza a pasar por él de forma instantánea. Entonces ahí sí tengo que esperar unos 5 o 10 segundos y tengo agua caliente. Y ahora también tenemos otra opción que son los calentadores solares eléctricos, ¿verdad? Solares, es decir, calientan el agua por el sol y eléctricos porque tienen que tener un respaldo, ¿verdad? En caso de que el día no esté muy soleado, en caso de que requiera agua caliente de noche, ¿verdad? Entonces se hace la combinación de calentador solar y calentador eléctrico. Por eso se llama calentador solar eléctrico. Estas opciones, pues, ya dependen del diseño, del cliente, de qué es lo que quiere, ¿verdad? Ahorita lo más común es utilizar el calentador de agua de paso, ¿verdad? Cuando empecemos a hacer los diseños, vamos a ver que toda la parte de agua potable tiene una simbología, ¿verdad? Que me va a decir dónde hay uniones, dónde hay válvulas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la lectura correcta del plano. Eso lo vamos a encontrar también en el manual o en el código de instalaciones hidráulicas y sanitarias. ¿Ok? Entonces, cuando empecemos a hacer el diseño, vamos a ver que en los detalles que tiene nuestro código, también nos dan algunos tipos de simbología, ¿verdad? Aquí también nosotros podemos hacer la parte de simbología siempre y cuando lo pongamos en la tabla de simbología, símbolo y descripción, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos algún detallito que hicimos en obra, inventamos un símbolo y ponemos por aquí
que es para que la persona que está leyendo el plano pues pueda entender, ¿verdad? Entonces, estos son los conceptos como generales, ¿verdad? De lo que tenemos en la parte de agua potable, ¿verdad? La alimentación del agua. Ahora, si nos pasamos al otro tipo de sistema, ¿verdad? Que es cuando ya ocupo extraer el agua de la edificación, que sería como el segundo módulo que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Las aguas residuales. Estas son más sencillas de trabajar que el agua potable porque el código ya nos da a nosotros casi que establecido qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, en el tema de aguas residuales, las podemos clasificar en dos tipos, ¿verdad? Aguas negras, que es el tipo de agua que está contaminada con sustancias fecales y orina, ¿verdad? Es decir, todo lo que se saca de los servicios sanitarios, y las aguas grises, que son las aguas generadas por, eh, por procesos que tienen que ver con jabón, ¿verdad? Pilas, fregaderos, ¿verdad? Todo lo que tiene que llevar ahí la parte de jabón. Las aguas grises generalmente se descomponen más rápido que las aguas negras, ¿verdad? Porque lo que tienen es nada más la grasilla del jabón y esas se descomponen más rápidas y pueden ser separadas en redes diferentes. Tiene que dárseles ahí un trato o una canalización diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que separarle al jabón o a las aguas grises la grasa del jabón, si no esa grasa se va a ir acumulando en la tubería internamente y me va a generar un bloqueo, ¿ok? Entonces, se hacen lo que se conocen pues trampas de grasa, ¿verdad? Para mantener esa grasita ahí flotando y poderla retirar manualmente. Y el otro sistema que tenemos es el de aguas pluviales, ¿verdad? Que es el agua que resulta pues de la lluvia, ¿verdad? Entonces tenemos esos tres tipos de aguas, aguas negras, grises y aguas pluviales. Ya la parte de diseño, para la parte de aguas residuales, ¿verdad? Tenemos que mantener la misma condición de las definiciones que teníamos para el agua potable, diámetros, tipos de tuberías, uniones, ¿verdad? Y todo lo demás para poder canalizar ahora hacia afuera todo el agua que le dotamos. Ya cuando empecemos a ver el sistema de aguas residuales, vamos a ir viendo con detenimiento cuáles son las condiciones que tenemos que ir cumpliendo, ¿verdad? Dentro de las funciones que tenemos para el sistema de aguas residuales, ¿verdad? Es canalizar y evacuar las aguas hasta entregarlas en un sistema de recolección o tratamiento, ya sean tanques sépticos, sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento, ¿verdad? O lo que tenga cada residencia para la disposición de este tipo de aguas. Separar los diferentes tipos de aguas producidos en una edificación, como les decía, yo no puedo tirar las aguas negras a alcantarillado, ¿verdad? Solo se va a las alcantarillas el agua de lluvia. Si tengo un tanque séptico, no voy a querer conectarle el agua pluvial, ¿verdad? Porque cuando venga el primer aguacero me va a llenar el tanque séptico y lo va a rebalsar, ¿verdad? Entonces hay que canalizar cada tipo de aguas para su fin. Garantizar la eliminación de malos olores, ¿verdad? O contaminación del interior de la edificación. Para eso utilizamos un dispositivo que se llaman sifones. Ahorita vamos a ver cómo funcionan los sifones, que también se conocen como trampas de olor. Permitir la inspección, mantenimiento y reparación de la red y de todos sus elementos, ¿verdad? Algunos de sus elementos o componentes en el sistema de aguas residuales. Tenemos los aparatos sanitarios, ¿verdad? Que puede ser cualquier punto de uso de agua. Tenemos las redes horizontales y verticales, ¿verdad? Todo lo que distribuye las aguas. Ventilaciones, que es este tipo de tubería, por ejemplo, que tenemos acá, que son obligatorias según el código. Cajas de inspección, colectores, trampas de grasa, tanques o pozos sépticos, ¿verdad? Es decir, ahí todos los elementos que nos pidan a nosotros nuestro sistema. Les decía que el diseño de aguas residuales es muy sencillo porque el código nos dice a nosotros qué diámetro tiene que tener.
A diferencia del sistema de agua potable, yo tengo que diseñar el diámetro necesario para que llegue la presión, la velocidad y el caudal que yo necesito. Como aquí lo que voy a hacer es sacar agua y normalmente esa agua la voy a sacar por gravedad, ya los códigos me dan a mí el diámetro a utilizar. Entonces vamos a ver, el código me dice, si usted tiene una ducha o inodoro, necesita una tubería sí o sí de 50 milímetros. No puedo poner menos, pero puedo poner más. Si necesito un lavamanos, tubería 31 milímetros. Si necesito un bidet, tubería 38 milímetros. Un tanque séptico, perdón, un tanque con un servicio sanitario con tanque, es el más demandante. Necesito una tubería de 100 milímetros para evitar obstrucciones o tacos, ¿verdad? Entonces, este es el diámetro más grande que vamos a encontrar en las edificaciones. Bañeras, tuberías de 75 milímetros y así sucesivamente, ¿verdad? Cada sistema o cada punto de uso me dice a mí qué diámetro tengo que utilizar, ¿ok? Por eso es que es más sencillo hacer el diseño de sistemas de aguas residuales que el diseño de sistemas de agua potable, ¿verdad? Entonces ahí tenemos más sistemas, ¿verdad? Más componentes que los vamos a ir trabajando cuando entremos pues a esa unidad. Alguna desventaja que tenemos nosotros en la parte de sistemas de aguas residuales, a veces se nos olvida, ¿verdad? Tanto en la red horizontal como vertical, pues que el objetivo principal es que por ahí se vayan líquidos, ¿verdad? Algunas veces sólidos, también por el tipo de uso que estamos dándole. Grasas, estamos hablando por ahí de los jabones, cremas, champú, todo lo demás, ¿verdad? De aseo personal. Y ya luego empezamos a ver que si estamos en la ducha, tenemos agua caliente, y que si estamos en el fregadero, agua fría. Entonces ya tenemos temperaturas variadas y ya luego empezamos a darle, ¿verdad? Un uso como si fuera una dispensa general de materiales, ¿verdad? Entonces empezamos a echar ácidos químicos, solventes, ¿verdad? Y ahí empezamos a dejar ir por el sistema todo lo que se ocurre, ¿ok? Entonces tenemos que saber que este tipo de sistemas no es para dejar ir por ahí todo lo que se nos ocurre, ¿verdad? Tiene un propósito particular, ¿verdad? Sólidos, solamente pues lo que serían las heces de los humanos es lo que se deja ir por ahí, ¿verdad? No se dejan ir alimentos, no se dejan ir cables, ni cualquier otra cosa, ¿verdad? Que se nos ocurra tirar por la tubería. Especialmente porque nosotros en los muebles sanitarios, para garantizar que los olores no nos entren a el sistema, le tenemos que poner lo que se llama el sello hidráulico, ¿verdad? O el sifón, que básicamente es una tubería como en forma de U, que lo que hace es mantener agua almacenada para evitar que los olores, ¿verdad? Que vengan del tanque séptico entren a la residencia. ¿Ok? Entonces, ese poquitico de agua, por eso se llama sello hidráulico, hace que los olores entren aquí, ¿verdad? Peguen aquí y ya no entren. ¿Ok? A veces, cuando nos vamos mucho tiempo, ¿verdad? De vacaciones o algo así, ese sello se seca porque no hay nadie que esté utilizando agua y entonces llegamos y la casa tiene un olor particular, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es abrir las llaves, volver a hacer que esto se llene para mantener el sello hidráulico, ¿verdad? También nos ayudan ahí como trampa de algunos bichillos, ¿verdad? Que cuando lleguen al sifón no nos salga por ahí por el punto de uso, ¿verdad? Entonces, ese es el fin que tienen los sifones. Los servicios sanitarios ya tienen el sifón incluido dentro de su mueble. No hay que instalar uno, por ejemplo, de PVC, ¿verdad? Ya viene instalado para que no se les olvide ponerlo. Y si ustedes se fijan por debajo del fregadero de la pila o del lavatorio del baño, van a ver algo como esto, que es el sifón que se le pone para que eh, no tenga por ahí la entrada de malos olores, ¿verdad? Todo esto son tipos de sifones. Este de aquí es con mantenimiento,
¿verdad? Yo abro este tapón, resulta que me estaba lavando las manos y se me fue el anillo, ¿verdad? Para no darlo por perdido o cortar la tubería, yo abro esta tapita de aquí y saco todo lo que está aquí, ¿verdad? Y aquí voy a encontrar montones de cosas que se han ido por el fregadero o por el lavatorio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenía para hoy, ¿verdad? Una parte introductoria a lo que son los sistemas tanto de agua potable como residual y pluvial que vamos a trabajar pues a lo largo del curso. No sé si tienen alguna consulta o si todo quedó claro.